uno le tiene miedo a lo que desconoce. Cuando empiezas a comprender qué es esta espiritualidad maravillosa, este don que tenemos simplemente por ser hijos de Dios, y empezamos a aproximarnos con esta información que nos proporciona Hawkins, viene una transformación interna, porque todas las religiones, por ejemplo, hablo de mi experiencia en esta conciencia, hablar del pecado y de la culpa era con algo con lo que yo crecí, ¿sí? Pero sin embargo, Hawkins me abrió esa capa de frases tan poderosas como que el único juicio de Dios es que el Hijo de Dios es inocente, el pecado es la ignorancia, ¿sí? Entonces, el permitirnos comprender cómo es este camino devocional, entender cómo la devoción va a ir acompañada del poder espiritual que te va a permitir seguir en este proceso. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Yo quiero comenzar con esto, de entender que lo mejor que podemos hacer por la humanidad y por nosotros es quitarnos todos esos obstáculos que nos impiden experimentar quiénes somos. Lo mejor que podemos hacer es elevar nuestro nivel de conciencia. Ese gran potencial surge lo que podemos llamar la creación, ¿no? Surge la capacidad de ser consciente, surge lo que podemos decir soy consciente de, pero todo surge de ese gran potencial. Toda forma, toda expresión que vemos en este universo es una expresión de Dios. Internamente, en su fuero interno, en su complexión, en su ser está Dios. Una de las cosas que nos invita Hawkins, y nos invita Ramana, y nos invita Nisargadatta, y nos invita Jesús, es a dejar de creer en las minucias del pensamiento y a ir al cielo interno de tu ser, que es el cielo de Dios. Y pues este libro es como que muy interesante porque son como que fragmentos de diferentes libros de Hawkins. Sí. Entonces, o sea, tú estás leyendo, pero no estás leyendo como cualquier libro normal, sino que cada frase es como que muy poderosa. Y no sé, son cortitas y tienes como el espacio, entonces lees una y la sientes, ¿no? El verdadero ser saca a la luz el falso yo para que sea investigado, lo que acaba llevando al desmembramiento de la estructura del ego. Entonces va a llegar un punto en esta búsqueda que incluso Hawkins nos invita a que también rindamos esta búsqueda de la paz, de la felicidad, de la iluminación, que la soltemos, que me doy cuenta que ese yo personal en realidad no está. Entonces cuando empezamos esta investigación de la conciencia o este trabajo espiritual, lo que está haciendo el ser es ayudarnos a purificar la mente, a quitar esos obstáculos, esas nubes, y el sol entonces empieza a resplandecer. Cuando comenzamos este camino espiritual, asociamos lo espiritual con dos palabrejas del ego que le fascina: sacrificio y aburrimiento. A nivel espiritual, eso de ¿cómo que voy a estar en silencio? ¡Qué flojera! ¿Cómo que voy a estar encerrada viéndome a ver qué pasa, no? La figura de Dios es un reflejo de cómo somos los seres humanos. Sí, voy a ser bueno contigo, pues si te portas mal, al infierno. Fíjense cómo en todas las culturas el reflejo divino que la humanidad se puso es un reflejo de cómo actúa el ego. Es un Dios con minúscula que está retratado muy bien. Y en este mundo, paradójicamente, cuando oímos hablar de que hay que evitar la tentación y que lo espiritual va a implicar sacrificios, cuando empiezas a profundizar en esto, te das cuenta que no hay ni sacrificio. Te vas a dar cuenta de que todo ese cuento de salvación que te ofreció el ego, de que afuera vas a conseguir la felicidad, cuando aparezca ese príncipe, cuando aparezca ese título, cuando te lleven, cuando hagas tu casa, cuando tus hijos, todos los sueños que la mente fabricó, un buscador espiritual cuando ya dice, espérate, ya me harté de buscar afuera. No quiere decir que vas a dejar tu casa y que vas a ponerte como San Francisco una tela vieja, ¿no? Simplemente viene un cambio profundo en ti, porque las personas cuando ya deciden mirar dentro de sí, ¿sí?, empiezan a asumir esta responsabilidad espiritual. Cuando hacemos kinesiología del conocimiento, las personas sienten una expansión del ser. Es simplemente ese bagaje,
esa carga, esas creencias, esos programas, esa energía que nos está agobiando, que nos está restringiendo, que nos mantiene en un estado de tensión. La mente, imagínense qué tan distorsionada está, que te dice Hawkins algo que no podemos comprender los Homo sapiens. La mente en su estado natural es silenciosa. Todos tenemos un grupo de pensamientos y de hábitos no cuestionados que son los que hay que rendir a Dios, a ese campo potencial, a esa magnificencia, a esa inocencia, a ese silencio profundo, a esa libertad, a ese amor, a esa alegría, a esa dicha, por una sola razón, porque ya no lo sujetas más. Esto es como alquímico, ocurre pero no ocurre, porque tú rindes algo que no existe. Tú rindes un pensamiento que no existe, que no tiene un significado real. Le hemos dado toda esa realidad. Exacto. Lo hemos alimentado y lo hemos energizado. Cada pensamiento tiene un aparente significado que no es lo mismo ser este micrófono que describir este micrófono. Es un shure, es maravilloso, es bueno, nos sirve, sí sirve, porque aquí viene lo que está bien, lo que está mal, porque el ego tiene estas cosas. Y compararlo con la calidad de otras marcas. Exacto. Y todo esto... No lo compres, es muy caro. Aquí viene la carencia, estamos hablando de un campo. Bueno, es maravilloso. Si me ven con este Shure, van a decir que, wow, que estoy en el capítulo 29 de los mejores podcasts del mundo. Aquí estoy. Si sin darte cuenta tú estás eligiendo ver algo que no tiene significado, que por sí mismo es, porque una puesta de sol no tiene significado, por sí mismo es. El sol por sí mismo es. Una planta por sí misma es. Nosotros, si quitamos los significados, estamos siendo perfectos como somos, pero estamos alimentados por la conciencia. Todos estamos alimentados por la conciencia. Por eso todos somos uno. Entonces esto es muy importante entenderlo, porque cuando tú empiezas a cuestionar esto, que tú has agarrado un campo impersonal, que en el propio campo, eso lo testamos el otro día, Barucho, existe esta creencia del yo separado, del hacedor. Yo pienso, yo siento, yo creo. ¿Quién? ¿Comprenden? Esto es como una especie de falacia. Pero cuando entiendes que no hay nada que sacrificar, cuando entiendes que después de ir liberando todas esas programaciones y esas creencias, esa paz te va a permitir un aumento enorme en tu humildad, porque la soberbia del ego es muy grande.